Como arquitectos nos vamos a dedicar a diseñar espacios. ¿Solamente eso hace un arquitecto? No. En el campo de la arquitectura vamos a poder dedicarnos a muchísimas otras cosas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Vivian y soy arquitecta. Si es la primera vez que están por aquí, pues bienvenidos y los invito a suscribirse si quieren seguir viendo contenido acerca de la arquitectura. En el último video que subí acerca de la carrera hubieron muchísimas preguntas. Este video se los voy a dejar por aquí y me hicieron nuevas preguntas, las cuales agradezco bastante porque la verdad es que esto me ayuda para poder generar nuevo contenido y saber cuáles son las dudas que tienen ustedes. Y me di cuenta que habían muchas preguntas que surgían a raíz de que había muchas dudas sobre qué cosa es ser un arquitecto, a qué se dedica realmente un arquitecto. No estaba muy claro qué es lo que hace un arquitecto versus lo que hace un ingeniero civil o lo que hace un maestro de obras o lo que hace un arquitecto de interiores o un diseñador de interiores. Y dije, bueno, voy a hacer un video para explicarles un poquito más de qué se trata la arquitectura y qué cosa es ser arquitecto, qué te vas a dedicar y cuál es la diferencia con estas otras especialidades. Así que si les interesa saber esto, quédense viendo el video. Debemos empezar hablando acerca del concepto de lo que es ser arquitecto. Así que acá estoy con mi laptop y he entrado a Wikipedia, que es la nueva enciclopedia virtual, y vamos a ver qué es lo que dice acerca de ser arquitecto. Lo que dice es un arquitecto del griego antiguo, arquitecton o constructor, jefe, es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diverso tipo. ¿Qué es lo que dice acá? Que es el jefe constructor o el jefe de la construcción. Y sí, antiguamente, cuando recién, porque como ven, esta es una palabra que viene del griego, estamos hablando de hace muchísimos años, el arquitecto era el que diseñaba, el que construía, el que dirigía la obra, el que supervisaba, hacía todo. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo han surgido nuevas especialidades. El arquitecto no siempre va a ser el jefe de una obra. Ahora los ingenieros civiles pueden ser jefes de obras. Pero una pregunta que me hacían bastante era si el arquitecto puede supervisar obra. Y sí, el arquitecto en el Perú puede supervisar obra. Pero ¿cuál es la principal diferencia con un ingeniero? Como vieron aquí en la definición, también dice que diseña, proyecta. Proyectar, diseñar es casi lo mismo. Y dice edificios. Bueno, ahí sí como que la palabra, el término, no sé si es tan exacto. Me parece que el arquitecto diseña espacios, porque no siempre van a ser edificios, puede ser un espacio interior, espacios de todo tipo. Puedes diseñar espacios interiores haciendo el trabajo de un diseñador de interiores, puede hacer diseño de paisajes, hay especialidades en paisajismo, puede hacer diseño de espacios de ciudades, que también se mencionó en este concepto, o sea que puede ser urbanista. ¿Qué otro tipo de espacio puedes diseñar? Puedes diseñar colegios, casas, edificios multifamiliares, edificios unifamiliares, casas de playa, casas de campo, condominios, urbanizaciones. En cuanto a interiores, puedes diseñar tiendas, oficinas, restaurantes, cafeterías, tiendas de bicicletas, un sinfín de posibilidades. Es todo lo que se les ocurra, cualquier tipo de espacio, lo proyectas, lo diseñas como arquitecto. Eres el único especialista para diseñar este tipo de espacios, no hay otro. Entonces el arquitecto, como pueden ver, es un profesional que va a tener una serie de competencias y herramientas que te van a enseñar en la carrera, que le van a permitir proyectar espacios de todo tipo, tanto interiores como exteriores. Y estos espacios finalmente se traducen en edificaciones, porque finalmente necesitamos algo que rodee estos espacios. Podríamos decir que esta es mi definición personal de lo que es la arquitectura y de lo que es ser arquitecto. Una de las preguntas que me hicieron también en este video fue cuál era la diferencia entre arquitectura y diseño de interiores. Se los acabo de mencionar. La diferencia sería que un diseñador de interiores únicamente puede diseñar espacios interiores y lo han capacitado y está especializado para diseñar únicamente interiores.
interiores de tiendas, de restaurantes, de hoteles, lobbies, habitaciones para hoteles, etc. En cambio, un arquitecto puede diseñar tanto interiores, muebles, piezas muy pequeñas, como edificios y grandes edificaciones, como espacios exteriores, como ciudades. Un arquitecto va a poder hacer todo esto. Un diseñador de interiores únicamente va a poder hacer interiores. A esta misma pregunta me hicieron cuál es la diferencia también entre arquitectura y urbanismo. Cuando tú te gradúas es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La facultad en la que yo estudié solamente era de arquitectura, sin embargo yo llevé, si no me equivoco, 3 cursos de diseño urbano. Entonces, dentro de tu carrera como profesional arquitecto, en realidad tú te puedes dedicar al urbanismo, es decir, a proyectar el diseño de las ciudades. Y esto, bueno, tiene que ver con la planificación de cómo puede crecer la ciudad. Si la ciudad ya existe, que es el caso de en la actualidad, vamos a ver otro tipo de estrategias como para, por ejemplo, renovar la ciudad o planificar su crecimiento en el diseño de, por decir, áreas verdes, alamedas, parques, pérgolas, malecones, ancho de vías, ciclovías, etcétera. Que yo sepa, no existe la carrera de urbanismo, existe la carrera de arquitectura y urbanismo. El arquitecto viene a ser el profesional que se encarga de ver lo que es urbanismo, y sí hay especialidades cuando ya te gradúas de arquitecto para que te puedas especializar en urbanismo o en planificación de ciudades y te dediques solamente a ver todo lo que tenga que ver con la ciudad. Una pregunta que siempre me hacen es, y que no está muy claro, justamente es esta diferencia entre arquitecto e ingeniero civil, que creo que se las resolví en mi último video, pero también se las voy a resolver aquí por si no lo vieron. Y es que el arquitecto proyecta, diseña los espacios, se le podría decir los edificios, y el ingeniero lo que hace es el diseño de la estructura del edificio. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si la estructura está hecho de concreto armado, entonces el ingeniero va a tener que diseñar el tamaño de las columnas, la cantidad de fierro, la cantidad de concreto, y va a hacer una serie de cálculos de acuerdo a las cargas que va a llevar la edificación, cuántos pisos, cuántas personas van a estar, qué tipo de edificio es. En el Perú, por ejemplo, además se aplica el diseño sismo resistente, que tiene que ver cómo se comporta el edificio frente a un sismo, y de acuerdo a eso también se diseña la edificación. Por eso es que es tan importante que cuando uno va a construir, va a diseñar su casa, contacte con todos los especialistas, no solamente el arquitecto, también el ingeniero civil. Es súper importante para que puedan hacer el cálculo y que su edificio sea lo más seguro posible. Otra pregunta que, bueno, creo que ya la resolví al principio fue: ¿puede un arquitecto hacerse cargo de un plan, de todo un plan de construcción? Por supuesto que sí. Un arquitecto, como les comenté, está capacitado y es el profesional junto con el ingeniero civil en el Perú que pueden supervisar obras de construcción. Otra consulta que me hicieron fue: ¿un arquitecto solo hace el plano o también debe estar en la obra? Bueno, eso depende de lo que ustedes quieran. Porque, como les comenté, un arquitecto, y como vimos en la definición, puede diseñar, proyectar edificios, espacios, y también puede dirigir la obra, la construcción. Como les comenté, se puede hacer si hay arquitectos que pueden ser residentes de obra, supervisores de obra, dependiendo del rango. No es que tienen que hacerlo, es decir, si tú no te quieres dedicar a la obra, puedes solamente dedicarte al diseño, a la proyección de los espacios, es decir, dedicarte a realizar los proyectos de arquitectura y solamente especializarte, montarte un estudio de arquitectos y dedicarte únicamente al diseño y no necesariamente a la construcción. Si por el contrario lo que te gusta es la construcción, puedes dedicarte a ser residente de obras, supervisar obras o montar también, ¿por qué no?, tu propia empresa de construcción. Puede ser una constructora o quizá una inmobiliaria también, ¿no? Y que puedas tener tanto la parte de arquitectura, de diseño y también la construcción. ¿Puede un arquitecto hacer más de un proyecto al mismo tiempo? Sí, puede hacer más de un proyecto al mismo tiempo. Depende qué tipo de proyecto. Estamos hablando de un proyecto de arquitectura que vas a diseñar o estamos hablando de un proyecto de construcción. Como profesional puede ser, como les comenté, residente de obra de alguna obra. No sé si puedas
ser residente de 2 obras al mismo tiempo, porque tendrías que clonarte de alguna manera, ya que para ser residente tienes que estar 24 horas, 5 días a la semana en la obra. Si no, si va a la municipalidad a inspeccionar tu obra y no estás, te multan. Así que en realidad no podrías estar como residente de obra de 2 proyectos, pero sí podrías estar encargado si tienes una empresa, como les digo, una constructora, y puedes tener personal a tu cargo y enviar o contratar más arquitectos o ingenieros que se dediquen a ser los residentes de las obras y tú dedicarte a la gerencia de los proyectos. Y justo esa es otra pregunta que por aquí me dejaron y fue, hablemos de la gerencia. Bueno, ¿qué es la gerencia de proyectos? No sé si lo han visto, pero está surgiendo ya hace unos años desde que yo egresé, digamos que del 2012, se viene con fuerza la gerencia de proyectos, no solamente en el campo de la arquitectura, sino también he visto en otros campos. Y la gerencia básicamente es como decir la administración de un proyecto. Cuando tú ves un proyecto hay muchas etapas, ¿no? Como les digo, está la etapa del diseño, donde el arquitecto es el que diseña, no diseña el ingeniero civil, el arquitecto es el que proyecta y diseña el espacio y luego pasa por otros especialistas. Como les comenté al principio del video, ahora hay más especialistas que se encargan de ver un proyecto. El primero siempre es el arquitecto. El arquitecto va a recoger la información del proyecto, el terreno, el cuadro de necesidades del cliente o de lo que se va a diseñar. El arquitecto va a terminar diseñando un espacio que se traduce en un edificio que tiene cierta cantidad de pisos y ha proyectado también la estructura. Sin embargo, ahí queda el trabajo del arquitecto y recién va a las especialidades que serían el ingeniero civil, que va a hacer el diseño de la estructura. Él va a calcular la estructura, luego o paralelamente van a entrar los especialistas de ingenieros sanitarios y eléctricos para hacer también el cálculo de las redes de agua y de desagüe y de las tuberías eléctricas, tipos de cables que deben llevar, medidores y entre otras. Cuando ya se tiene todo este pack de especialidades, arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas, esto se llama el expediente técnico. Recién se ingresa a la municipalidad, se pide licencia porque la municipalidad tiene que revisarlo y ver que estás cumpliendo con las normativas y con todo lo que te solicitan. Luego recién puedes sacar la licencia de construcción y empezar la construcción. ¿Y qué especialistas entran ahí? Igual, el arquitecto también puede entrar a construir o una empresa constructora, pero siempre te van a pedir que tengas un residente de obra. ¿Quién es ese residente? Un arquitecto o un ingeniero, cualquiera de los dos. Entonces, todas estas etapas están involucradas a la hora de hacer un proyecto. ¿Y qué es la gerencia? La gerencia se encarga de ver todas estas etapas del proyecto y tú como arquitecto podrías encargarte de gerenciar un proyecto. Por ejemplo, viene Pepito y me dice: quiero construir mi casa, quiero que tú te encargues de todo el proyecto porque yo no sé nada. Y esto es muy común. Siempre que contactas con un cliente no saben exactamente, incluso no saben qué especialistas tienen que contratar para hacer su casa. Entonces están perdidos y a veces no tienen quien los ayude. Es como una especie de asesoría. Entonces a veces el cliente no tiene el tiempo para lidiar con los profesionales, luego ingresar el expediente a la municipalidad, hacer los pagos, luego buscarse el contratista o la constructora que le haga el proyecto, luego ver quién le va a hacer los acabados, que puede ser la misma constructora, o encargárselo a otra persona, supervisar la obra, chequear que todo esté como dicen los planos y un largo etcétera. Pagarle a los proveedores, pagarle a los contratistas, cómo deben pagarle a los contratistas, con qué tiempos, qué tipo de contratos tiene que hacerle al contratista, y que no nos sorprendan, que no nos estafen. Entonces, estos clientes, que pueden ser personas naturales o empresas como inmobiliarias, contratan a una empresa que se encargue de gerenciar su proyecto de construcción. Puede ser tú, puede ser tu empresa, puedes poner una empresa que solo se encargue de gerenciar proyectos. Entonces, con el conocimiento que tú tienes de cómo funciona el mundo de la construcción, de cómo funciona el proyecto desde que empieza en etapa cero, de buscar el terreno, de hacer el proyecto, luego de ejecutar la construcción, todos estos conocimientos que tú tienes las herramientas para poder dedicarte a la gerencia de proyectos y le cobras sin tener que diseñar, sin tener que construir, simplemente por encargarte
de administrar todo el proyecto, de contactar con los arquitectos, de contactar con la municipalidad, de decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con estos contratistas, vamos a buscar 3 contratistas y ver cuál de ellas es la que tiene mejor precio, o también evalúan si estas constructoras están en la capacidad de poder realizar el proyecto, qué experiencia tienen con los proyectos. Todo esto es lo que se ve en la gerencia de proyectos. También programaciones de obra, ¿no? Poder hacer seguimiento si el contratista está cumpliendo con los tiempos y poder ver si va a llegar a la fecha. Entonces anticiparse y que finalmente todo este proceso de construcción de la obra se lleve a cabo correctamente y que el cliente no tenga que ver nada, simplemente cuando ya le entregas la llave de su casa y está feliz. Entonces, eso es más o menos en reducidas cuentas lo que puedes ver en gerencia de proyectos, pero a niveles un poquito más técnicos. Yo se los he tratado de explicar de una manera más ejemplificada para que sea más fácil de entender. Bueno, finalmente quiero redondear todas estas ideas que no sé si han sido claras, porque tengo a veces demasiadas ideas y no sé cómo ordenarlas. Pero leyendo también qué cosa es la arquitectura, bueno, también lo estoy sacando de Wikipedia, dice, es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Esta definición me gusta mucho más, creo que es un poquito más precisa. Se habla de la técnica y el arte de proyectar y diseñar. Yo diría que esto es básicamente lo que hace un arquitecto: diseñar y proyectar. Dice que modifica el hábitat humano, por supuesto, estudiando la estética y el buen uso. Eso es súper importante porque a la hora de hacer arquitectura, no todos los edificios son arquitecturas. Para que algo sea considerado una obra arquitectónica, tiene que tener ciertas características, entre ellos justo habla de la función de los espacios y gracias a Dios aquí sí menciona espacios. El arquitecto es un proyectista, es una persona que se va a dedicar a diseñar espacios de acuerdo a las necesidades del cliente o del usuario y manteniendo una estética y una función del espacio. Y eso es súper importante. Algunos arquitectos le dan prioridad a la estética por encima de la función de los espacios. Y para mí eso es una mala arquitectura. Porque una arquitectura que no funciona no puede ser una buena arquitectura. Solo sería una obra de arte. Porque la arquitectura finalmente nace a raíz de las necesidades del espacio para una persona, o podría ser para una mascota, pero a raíz de las necesidades de un usuario, o de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, sí hay ciertos, digamos, pilares sobre los que debemos diseñar. Creo que con esto ya estamos. Acá también, bueno, habla nuevamente de los espacios urbanos. Como les digo, diseñamos espacios interiores, exteriores, de la ciudad, del jardín, de todos lados. Sin embargo, como arquitecto, puedes no dedicarte al diseño y ver otro tipo de proyectos. Y en el siguiente video se los voy a comentar. Espero que les haya gustado este video. Espero haber sido clara, creo que a veces por ahí me voy un poquito por las ramas, pero he tratado de ser concisa. Y nada, espero haber resuelto muchas de sus dudas. Si les ha gustado el video, no olviden darle un like y de suscribirse al canal. Déjenme también en los comentarios qué otro tipo de videos quisieran ver. Ya saben que el siguiente va a ser acerca de qué trabajo pueden conseguir como arquitectos. Les mando un beso y nos vemos hasta el próximo video.